Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso, tratando de resolver esta incógnita. Canijo, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Se veía complicado. ¿Cómo le va a hacer el territorio sur de la Baja California para convertirse en un estado? Bueno, pues empecemos con la historia de esta odisea subcaliforniana. Bien, pues por supuesto que había gente aquí que sí era capaz, que sí tenía estudios, que sí tenía conciencia política, ¿no? Y que por supuesto vivían con esta inquietud y esta necesidad de mejorar las condiciones civiles, digamos, de los subcalifornianos. Bueno, pues a este caldo de cultivo llegó una figura en 1940 a Baja California, bueno, al territorio sur de la Baja California, va a llegar una de las personas más distinguidas de la revolución. Y no tanto, de hecho, no es tan mencionado ni tan recordado en los libros de historia como tal vez debiera de serlo. Y sin embargo, la verdad es que fue fundamental y en los aspectos más importantes de la revolución, en el sentido de que él fue un ideólogo. ¿Qué es esto? No todos los revolucionarios, a muchos, una cosa es querer luchar porque tienes inconformidades, porque sabes que es lo que estás viviendo no está bien, y otra cosa es tener la capacidad de visualizar cómo deberían de ser las cosas, la idea de cómo debía ser ese mundo mejor. Y uno de estos ideólogos de la Revolución Mexicana, uno de los más destacados, pues ¿cómo la ven? Que terminó llegándonos aquí, nos lo enviaron regalito desde la Federación, llegó como jefe político al muy muy lejano territorio sur de la Baja California. Este personaje fue, ya había sido gobernador de Michoacán, había sido gobernador de Tabasco, con Lázaro Cárdenas fue secretario de Economía y secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Pero en el Congreso Constituyente, fue del Congreso Constituyente de los que hicieron la Constitución de 1917, fue un destacado congresista constituyente. Y ya ven esos artículos 3, 27 y 123 que se les llena la boca a los maestros cuando nos hablan de ellos en la escuela, o antes nos obligaban a aprendernos de qué, ¿no? Esos 3 artículos por lo menos, porque son los artículos de la Constitución que hablan sobre la educación, sobre las condiciones laborales, mejores condiciones laborales para los trabajadores, por supuesto, y sobre la tenencia de la tierra. Pues este personaje del que ahorita vamos a hablar fue del grupo impulsor de estas reformas. Entonces, ya pues, dejen de hacerla tanto de emoción. Este hombre se llamó Francisco J. Múgica. Con G, por favor, porque hay quienes lo quieren ponerlo con J. No, es con G. Francisco J. Múgica. Bueno, y obviamente la pregunta es, ¿y qué fregados andaba haciendo tan ilustre personaje aquí, no? En el muy, muy lejano territorio sur de la Baja California. Bueno, pues de hecho él era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿ok? ¿Con quién? Pues con el general, durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, ¿ok? Del Río. De hecho era casi que su mano derecha, ¿ok? Hagan de cuenta que el discurso que Cárdenas dio cuando expropió el petróleo lo redactó nada más y nada menos que el general Francisco J. Múgica. Así que eran uña y mugre. Y bueno, aquí la siguiente pregunta. Todavía la pregunta, en vez de resolverse, como que se hizo un poquito más grande, ¿no? Bueno, hicieran tan amiriwiwis.
El general, ¿por qué acabó acá, no? El general Múgica. Bueno, la presidencia, les recuerdo que la presidencia de Lázaro Cárdenas, la primera de 6 años, o antes eran de 4, la primera de 6 años fue de 1934 a 1940, justo al año en que llega Múgica. Entonces, nueva pregunta que puede surgirnos. Ok, entonces, a ver, si eran tan amigos, ¿por qué el general Lázaro Cárdenas no le dio el dedazo y lo hizo el presidente? Tendría cierta lógica, ¿no? Que quisiera continuidad en su labor de gobierno. Y no lo dudo que así haya sido. Y no lo dudo que Lázaro Cárdenas hubiera preferido, ¿no?, al general Múgica como su sucesor. Sin embargo, eso del dedazo, pues no era, tenía sus asegúnes. ¿Por qué? Sí es cierto que los presidentes del PRI, pues casi que designaban a su sucesor, pero no podían hacerlo ignorando a todo mundo, ¿ok? El poder siempre tiene algo de relativo. Entonces, ¿por qué? Pues miren, el general Lázaro Cárdenas yo creo que ha sido uno de los presidentes más populares en la historia de México, ¿ok? El pueblo lo quería muchísimo, pues él de hecho instaura de alguna manera el populismo, ¿no? Termina consolidando una especie de populismo nacional. Sin embargo, su popularidad estaba pues con la raza acá, ¿no? Pero se había echado de enemigos a otros personajes. El general Cárdenas había exiliado a su antecesor, al general Calles, ¿ok? O sea, a Cárdenas le dieron el dedazo y Cárdenas luego corre del país al general Calles, ¿ok? No sin razón, tuvo sus muy buenas razones. Pero eso significó que se echó encima al grupo, o sea, pudo correr a Calles, pero los amigos de Calles, que curiosamente, ¿verdad?, tenían cierta influencia en la economía del país, pues esos se quedaron aquí. Entonces así, mucho que ustedes digan, uy, ¿cómo lo queremos? Pues no. Además, pues muy patriota él, y pues así pasó a la historia como el que expropió el petróleo, y pues qué bien. Pero pues eso nos parece muy bien a nosotros y le pareció muy mal a quién. Pues a Estados Unidos, ¿verdad? Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y bueno, obviamente pues se le dieron las circunstancias, etc. Esa es otra historia. El caso es que el general pues tenía medio encima la presión estadounidense y la presión de ciertos grupos importantes económicos dentro del país. Entonces, haber elegido al general Múgica como su sucesor, pues la verdad que hubiera sido un poco una provocación, digamos que el horno no estaba para bollos, ¿ok? Que ya el hilito estaba muy estirado y estaba a punto de romperse. Entonces, ante esa situación, el general Cárdenas pues no pudo designar o decidió no designar a Múgica para no forzar más las tensiones internas, y pues por supuesto que terminó designando a alguien que pues se veía un poquito, que se llevaba un poquito más con estos empresarios, que no era tan mal visto por Estados Unidos, y que pues también, obvio, mientras no era todavía presidente, pues también, ¿no?, le juraba amor y lealtad al general Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Este personaje, por supuesto, todos sabemos que el sucesor en la presidencia fue el general Manuel Ávila Camacho. Entonces, qué bueno, por supuesto que nomás fue presidente y pues, aunque Lázaro Cárdenas durante toda su vida fue una figura muy importante de la política nacional, pues Ávila Camacho siempre trató de pintar su raya ya que era presidente, pero bueno, esa es otra historia, no anden de argüenderos. La cosa es que se imaginarán que, bueno, designan finalmente a Ávila Camacho, pero Ávila Camacho, pues no crean que veía con muy buenos ojos a Múgica. Para él implicaba siempre una especie de riesgo porque pues era popular, pues, y pues no le agradaba su presencia. Así que fue por esta razón
que decidió mandarlo lejos, muy lejos. ¿A dónde? Al territorio sur de la Baja California, ¿no? Miren, ¿qué hubo? Qué bonita foto. Ahí está el general Mújica. En 1916, a finales del 16, ahí andan ya organizándose para el Congreso Constituyente. Ahí está con Carranza. Y miren, debía de volver la moda de los peinados de librito, ¿no? Bien guapos ellos ahí. Bueno, la cosa es, pues, que Francisco J. Mújica va a llegar en 1940 y va a ser jefe político hasta 1945. ¿Y qué podemos decir de Mújica como jefe político? Pues la verdad es que el que es perico donde quiere es verde, y los que son de una sola pieza son de una sola pieza, donde estén, donde los pongan. Así que se imaginarán que cuando llegó Mújica aquí y se enteró en qué condiciones políticas nos tenían y que cómo que no eligen a nadie aquí y que cómo que ni se enteran lo que hace y lo que no hace y cómo que cuánto dicen que les dan de dinero. Entonces, obviamente cuando se dio cuenta de todas estas injusticias que finalmente pues rayaban verdaderamente que sí en la injusticia, pues el general no fue cómplice de ninguna manera de esta situación. Y entonces, pues consiguió un aumento del presupuesto. Hay que decir que esto del aumento del presupuesto, pues lo aumentó 5 veces, ¿no? De 1 a 5 millones. Pero pues no batalló tantísimo porque pues nomás le decía a Ávila Camacho, me voy a regresar, y el local le dijo, no, ahí te otro milloncito. ¿Cuántos dices que necesitas? No, pues hay que decir que pasó pues sí 5 veces aumento, pero hagan de cuenta que nos hubieran estado dando de domingo 10 pesos y el general Mújica consiguió que nos dieran 50 pesos, ¿no? O sea, no nos alcanzaba ni para la sabrita con el refresco de todas formas, pero pues aumentó, ¿no? Eso que ni qué. Por primera vez rindió un informe de gobierno. Por supuesto que nadie lo obligaba ni nadie se lo pidió, pero para él era una cuestión moral seguramente, y rindió informe de gobierno y se sintió obligado a informarle a los subcalifornianos qué era lo que estaba haciendo para que tratáramos de conquistar el mundo, Pinky. Permitió la libre elección de autoridades de las delegaciones. Recuerdan que no éramos entonces municipios, éramos delegaciones, y eso significaba que pues el general Mújica podía designar a quien le diera su regaladísima gana. Pues no lo hizo así porque tampoco le pareció decente, así que permitió las elecciones de los delegados municipales. Y todo esto no se compara con el último gran acto. Bueno, no el último, porque pues obviamente fueron muchas más cosas. Yo nada más estoy mencionando lo más así, ¿no? Importante. Pero renunció a la jefatura política. ¿Ok? Y finalmente el general Mújica aquí tenía un puesto de respeto y tenía un sueldo seguro y una estabilidad. Entonces no es cualquier cosa renunciar finalmente a un hueso seguro solamente para tratar de ayudarnos y de apoyarnos para que empezara la lucha, la demanda justa de que nos convirtiéramos en un estado de la República. Y bueno, se imaginarán ustedes que no era tan fácil como decirle a Ávila Camacho, ¡hey, renuncio! ¿Qué creen que iba a decir a Ávila Camacho? Disculpa, pero no te voy a aceptar la renuncia. Entonces, Mújica lo sabía, así que pues viví yo desde chiquillo. Entonces, antes de que Ávila Camacho le rechazara la renuncia, lo que hizo fue que la publicó. Antes de que se enteraran, la Camacho ya la estaba publicando, pero dejen ustedes eso. Además de eso, la renuncia no se la envió él directamente a Ávila Camacho, sino que se la dio a un grupo de sudcalifornianos distinguidos aquí locales. Se las dio en su mano y les dijo, bueno, pues órale, viajen a la Ciudad de México y ustedes entréguensela directamente al presidente. Así que aquí tenemos esta super foto
Todos estos son subcalifornianos y aquí tenemos al general, ahí acorralado al general Ávila Camacho, al presidente de la República, que bueno, podemos decir que fueron ahora sí que el general Mújica y estos subcalifornianos pues le hicieron manita cochi, ¿no? Al presidente de la República para presionarlo para que nos dejara elegir a la petición, ahorita vamos a hablar, pues es que nos deje elegir a nuestro gobernador, a nuestro jefe político, ¿ok? Y bueno, aquí están, miren, está Julio Arce, Alejandro Martínez, profesor Fabián Avitia, el ingeniero Tito Jerónimo Cardosa, aquí del traje claro, el doctor Francisco Cardosa Carballo, aquí está el presidente, general Ávila Camacho, bien contento que ahora está, ¿no? Derechito se ve ahí él. Y el ingeniero Antonio Navarro Encinas, el licenciado José María Mesa Olmos, Félix Ortega, efectivamente hijo del revolucionario Félix Ortega, este es Félix Justino, que de hecho también él participó, le anduvo con su papá ahí en las luchas revolucionarias, y Juan González Rubio y el profesor, nada más y nada menos que el profesor Pablo L. Martínez. Así nomás. Bueno, a ver, ahorita vamos a continuar. ¿Y qué pasó en esta reunión? Ok, bueno, con eso vamos a terminar el día de hoy. Pero antes de que les diga eso, habría que preguntar, bueno, ¿quiénes son estos changuitos? Bueno, pues resulta que esos personajes que fueron con el presidente de la República se habían unido en una organización política que se llamó el Frente de Unificación Sudcaliforniano, por sus siglas conocido como el FUS. ¿Ok? Entonces Mújica apoyó la creación del FUS. ¿Qué querían estos del FUS? Pues leyes propias, gobernador nativo y electo, o sea que nos dejaran elegir a nuestro gobernador y obviamente las pretensiones que fuera nativo, ¿no? Gobernador que les recuerdo que es jefe político. Restitución del Tribunal Superior de Justicia, que el gobernador rindiera un informe de actividades y una serie, ¿no? Esto junto a otro montón de peticiones. Estoy poniendo también lo más, así como que lo más importante, pero pues también había una serie de reformas para mejorar la economía local, porque recuerden que a final de cuentas, en el fondo lo que quieren es la conversión de territorio a Estado. Y se sabía que para que eso pudiera suceder tenía que haber ciertas reformas en la economía, fortalecer la economía para que eso pudiera ser posible. Entonces ahí está. Eso es lo que buscan los del FUS. Ahora, ¿quiénes son estos fulanitos? ¿De dónde salieron? Pues era pura cosa fina, señores, ¿eh? Pura gente distinguida, miren. El presidente, el FUS va a durar como 20 años, va a existir esta organización. Y el presidente durante esos 20 años va a ser el doctor Francisco Cardosa Carballo. De él ahorita vamos a hablar un poquito más. Es del único que vamos a hablar con más detalle. Pero pues, nomás por mencionar algunos otros de los personajes, pues estaba don Pablo L. Martínez. Don Pablo L. Martínez es tal vez el primer historiador, ¿no? de aquí de Baja California Sur. Hizo varios libros, pero varios libros. No crean que como los que hacen ahora de 50 páginas o que terminan siendo una compilación que le piden a todos los amigos que escriban un pedacito. No, Pablo L. Martínez hizo varios libros bien chonchillos, todos ellos de historia de Baja California Sur, todavía referencia a consultar, ¿no? Por mucho que se las den los historiadores ahora de que ellos sí son muy profesionales, porque obviamente Pablo L. Martínez pues no estudió para ser historiador. Y bueno, habrá tal vez algunas cuestiones que ahora, ¿no? Técnicas, ¿no? Que pues no están no son tan acuciosas, pero sin embargo su labor definitivamente, como historiador, pues es destacadísima como intelectual e hizo historia de la Baja Sur y de la Baja Norte. Y luego una compilación de las familias que ya mencionaba yo en
en otros videos y bueno, distinguidísimo y no por nada el archivo histórico de Baja California Sur se llama Pablo L. Martínez. Miguel L. Cornejo Jr., que es hijo, por supuesto, de Miguel L. Cornejo, el que anduvo en la revolución. Por cierto que ahí se me fue el chisme, por si se quedaron con el pendiente. ¿Se acuerdan que le dije que Miguel L. Cornejo le dio un moquetazo a Gastón Vives y que Gastón Vives lo mandó a dormir en la cárcel? Bueno, también les dije que Miguel L. Cornejo se había traído finalmente fue y consiguió un ejército para que vinieran y sacaran a los huertistas de aquí. Y no, Miguel L. Cornejo nunca va a lograr ser jefe político de la Baja, porque recuerden que tenían que ser generales y Miguel L. Cornejo pues nunca anduvo en batalla, ni siquiera, ¿no? Pero lo que sí hizo fue ir y destrozar toda la compañía creadora de Concha y Perla, ¿no? Obtuvo ahí de alguna manera su venganza. Desgraciadamente pues resultó muy cara ahora sí que fue una batalla pírrica, ¿no? Porque pues fue y destruyó todo lo de la criadora Concha Perla y sacaron chico, grande, mediano en lo que se encontraron y pues también con eso murió un proyecto que daba pues luces de poder ser algo muy importante para la economía local. Bueno, pero ya, chismes, déjanos por favor. Arturo Canseco, los Canseco, distinguidísima familia de comerciantes locales, ¿no? Y también los Carrillo, ¿no? José Sánchez Carrillo y Peña. Y bueno, estos son de los que encontré alguna fotillo por ahí, ¿no? También por eso es que están ellos, ¿no? Algunos de ellos, pues bueno. Ahora, sin embargo, pues la pregunta un poco sigue para tratar todavía de contestar más a, bueno, pero ¿y quiénes son estos hombres? Tal vez uno de los más representativos sea precisamente su presidente, el presidente del FUS, ¿no? El representante del FUS durante sus 20 años, el doctor Cardosa Carballo. ¿Quién es este doctor Cardosa Carballo? Bueno, pues es un subcaliforniano que era egresado de la Escuela Normal Regional de La Paz. ¿Qué es esto de Escuela Normal Regional? Bueno, es antes de que exista la normal urbana, existieron otras escuelas para maestros, porque aquí en el territorio, si querías hacer estudios después de la primaria, ¿no? Y de los estudios superiores, pues tenías dos opciones. Podías ser maestro o también podías ser maestro. Chistosa. Ok, era la única opción, pues. Si querías hacer estudios superiores y no podías irte del territorio, tenías que ser maestro. Así que muchos, pues, lo más distinguido de la intelectualidad local, pues, van a terminar siendo maestros. Y les digo, ni siquiera de la urbana, todavía de la normal regional. Y bueno, la labor de estos maestros fue, o sea, ojalá, un día me voy a dar la tarea de tal vez hacer un video especial sobre los maestros, porque se lo merecen de verdad como forjadores. Las primeras generaciones de normalistas se lo merecen verdaderamente, son los forjadores verdaderos de lo que hoy somos. Bueno, el caso es que trabajó 2 años, ¿no? Regresa a la normal regional, igual que ahora, egresaban y los mandaban a trabajar, pero allá, un ranchillo, ¿no? Por allá lejos. Entonces fue y trabajó 2 años en una comunidad de San José del Cabo. Y también fue incluso maestro de la misma escuela normal regional de la que él había egresado. Después, 2 años después, en 1930, se va a la Ciudad de México, logra irse con grandes sacrificios, obviamente, a la Ciudad de México. Y pues, miren, los californianos antes, estos que batallaban, que luchaban, que sudaban, y por irse a lo que en realidad para ellos casi era como irse a otro planeta, o sea, salir de aquí de sus ranchos e irse a la capital era verdaderamente, ¿no? Un esfuerzo tremendo, era casi como llegar a la Meca. Entonces, ellos no iban allá a ir a abrir la boca nomás en los salones de clases, la gente que se fue de aquí, o sea, se fue y terminaron siendo destacadísimos en sus estudios. Entonces resultó un excelente estudiante en la carrera de medicina en la UNAM y en 1939 regresa para prestar su servicio social en Santiago. Estamos de acuerdo que
en aquella época no había tanta población y no había tantos doctores. Entonces, si el doctor Cardoso hubiera querido, a lo mejor hubiera conseguido trabajo allá, en algún lugar, ¿no? Donde tal vez recibiera hasta mejor salario, qué sé yo. Pero hay que reconocer que no olvidó a su tierra y que regresa a servir a su terruño y a traer sus conocimientos para el bienestar de Baja California Sur. Así que en el 39 viene como servicio social a Santiago, pero en el 40 ya regresa de manera definitiva. Y pues gracias a él, a alguien que es de aquí, que ama su terruño, por ejemplo, logró que se terminara aquí uno de los problemas endémicos más canijos, era la tuberculosis. Y gracias a la labor del doctor Carballo se logró controlar, ¿no?, la tuberculosis. Se hizo un hospital antituberculoso y bueno, ahora está la Casa de la Cultura, es ahí, creo, en donde era el tercer. Bueno, su familia también había participado en la revolución. Entonces, estas personas que están participando en el bus son personas distinguidas, o sea, pero distinguidas moralmente, pues, o sea, por la comunidad. Entonces no son Pedro y Juan de las Pitas, pues. Y así como el doctor Carballo, pues, no, los demás integrantes del FUS, pues, eran personas, les digo, destacadas de la localidad. Ahora, bueno, ok, ya, pues. Volvamos a aquel momento incómodo, ¿no?, en el que al Miguel Ávila Camacho le llegaron con la carta de renuncia del general Mújica y le dijeron, aquí está la carta de renuncia, a ver si nos va dejando escoger a nuestro gobernador. Y miren, yo no estuve ahí, pero me lo imagino. Así que, pues bueno, les dijo, ¿qué creen que les dijo el Ávila Camacho? Ay, les dijo, ¿no?, político. Les dijo, ay, cómo me gustaría, la verdad, poder ayudarlos. Tienen ustedes toda la razón en sus demandas. Y justas demandas además. Sin embargo, no, a pesar del dolor que marca mi corazón, que sangra, voy a tener que decirles que no puedo permitirles escoger a su gobernador. Y les voy a decir por qué. Recuerden, y bueno, esto lo digo yo, recuerden que estábamos en 1945, ¿ok? Entonces le dicen, venimos saliendo apenas de la guerra, ¿no?, de una de las guerras más grandes, o sea, la Segunda Guerra Mundial, pues apenas acaba de terminar, casi tenía unos meses. Y les dice, pues es que no podemos ahorita no nos podemos arriesgar a que ustedes escojan un gobernador y que escojan a un civil. Y bueno, ¿y por qué? Nos podemos preguntar. Pues resulta que la península es, militarmente hablando, un lugar súper estratégico aún en la actualidad, y por eso también mucho tiempo Estados Unidos nos ha codiciado. Entonces, de hecho, en alguna época tuvieron una base militar aquí en Bahía Magdalena y en Pichilingui, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que les dice, pues no puedo permitir que elijan a su gobernador, pero la suerte estaba un poco del lado de Ávila Camacho ese día, porque antes de que se le fueran encima con palos y piedras, les dijo, pero resulta que tenía un as bajo la manga. ¿Y quién era ese as? Pues resulta que había un subcaliforniano, de hecho tojanteño, que era general, que era fiel al régimen, que se había destacado ya en la revolución, ya había participado en la revolución, y que había participado más bien en la revolución, que había logrado llegar al grado de general gracias a esa participación, que ya había sido incluso en alguna época, cuando todavía no éramos territorio,
Sí, cuando no éramos territorio, cuando todavía era el territorio de la Baja California dividida en Distrito Sur y Distrito Norte, había sido jefe político del territorio, o sea, de toda la península. Y ya que se dividió en 2 distritos, pues él se quedó en el norte nada más. Entonces, pero pues de alguna manera ya había gobernado, ¿no? Acá. Y bueno, de 1929 a 1931, ¿no? En el 32 se divide. Bueno, pues, ¿quién era este personaje ilustre? Nada más y nada menos que mi general, porque así le decían aquí, mi general Agustino Lache Avilés, tojanteño. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando llega, pues ya esto se va a ver como un logro, ¿no? Por parte ya como que con esto se van a conformar un poco los del FUS, se sintieron de menos tomados en cuenta, ¿no? Y pues aceptaron la explicación de lo de la Segunda Guerra Mundial de Ávila Camacho. Y pues finalmente se considera un logro. Además, el general, a petición de los del FUS, integró a algunos fusistas a su gabinete, ¿no? Entonces ahí tenemos de oficial mayor a Cuauhtémoc Hidalgo, de tesorero a Raúl Estrada y de secretario general a Félix Justino Ortega Núñez y subjefe de la Oficina Federal de Hacienda a Gastón Vives Lucero, que es hijo de Gastón Vives, el de las perlas. ¿Okay? El de la compañía creadora de Corte y Perla. Bueno, entonces, para terminar la primera etapa del FUS, esto lo vamos a ver como la primera etapa del FUS, vamos a decir que en esta primera etapa, pues no lograron que nos dejaran elegir, no lograron que nos mandaran un civil, pero sí logramos ay, me cansé, que nos mandaran al general, nada más y nada menos que al general, mi general, Agustín Olachea Avilés, ¿ok? El FUS va a tener otras 2 etapas y luego todavía va a venir algo que se va a conocer como el movimiento de Loreto 70. Y todo eso lo vamos a ver en los siguientes videos, si ustedes no se han aburrido aún. Ok, así que por lo pronto, pues no me queda más que agradecerles la paciencia, la atención. Hasta la próxima.